Dios los bendiga, hermanos y amigos. Vamos a continuar a reanudar la serie de estudios que estamos llevando acerca del libro de Mateo. Cómo estos evangelios, estas cartas que el Señor dejó para que nosotros aprendiéramos de su palabra. Vamos a continuar Mateo capítulo 22, esperando que en este video podamos concluir con este capítulo, donde en varias ocasiones se cuestionó al Señor Jesucristo por las cosas que hacía, las cosas que hablaba. En esta ocasión hacen una pregunta acerca de la resurrección. Los saduceos eran un grupo que también conspiraba en contra de Jesús. Mateo capítulo 22, verso 23 al 33, la palabra de Dios dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriese sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. De la misma manera también el segundo y al tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Y la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, hermanos, viene otro grupo con esta pregunta. Fue una pregunta donde el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, expone a la vista de todos el grado de ignorancia de los grandes maestros de las Escrituras en aquellos tiempos, juntamente con los saduceos. Los saduceos no creían, hermano, en la resurrección, y esa es una de las razones por la que cuestionan al Maestro. Algunos piensan, hermano, que los saduceos fueron fundados por un hombre llamado Sadoc. Hay quienes dicen que provienen, hermano, del sacerdote Sadoc. Eran hombres ricos desempeñando puestos de poder. Era la parte, vamos a llamarle así, la parte aristócrata, preocupados más por la política que por la religión. En estos tiempos, hermano, podríamos decir que eran políticos vestidos de sacerdotes. No creían en la resurrección, mucho menos en la existencia de un mundo espiritual. Esa era la idea que tenían los saduceos. No todos los sacerdotes eran saduceos, pero sí muchos de ellos. Los saduceos, hermano, querían avergonzar a Jesús, haciéndole una pregunta que ni los fariseos ni los escribas habían podido contestar durante mucho tiempo. Se creían muy listos pensando que podían avergonzar, apoyándose en un texto antiguo, avergonzar al maestro, que por cierto ellos fueron los que salieron avergonzados. En primer lugar, hermano, el Señor Jesús les reprocha su ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a las Escrituras y del poder de Dios. Cuando el Señor Jesús les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para empezar, estos hombres, hermano, solo decían reconocer una parte de la palabra de Dios, y por consiguiente no tenían, hermano, el panorama completo de la palabra, y por otro lado ignoraban el poder de Dios, al pensar que era imposible la resurrección de los muertos. Luego viene el Señor y les responde de dos formas diferentes a la pregunta que estos hombres estaban haciendo. Primero les dice que su afirmación es falsa, porque la resurrección, hermano, Dios proveerá de cuerpos totalmente diferentes. Aquellos hombres preguntaban que de quién iba a ser aquella mujer que había tenido por maridos a 7 hermanos. El Señor Jesús les contesta que en el día de la resurrección
Las cosas serán totalmente diferentes, que no tendrán necesidad de tener relaciones sexuales, pues seremos asexuales en aquel momento. Dice el Señor Jesús, seremos semejantes a los ángeles, sin sexo, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán el casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el Nuevo Testamento, hermano, el apóstol Pablo habla un poco acerca de lo que estaba aconteciendo en este momento, cuando él habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, que al escuchar la final trompeta dice que los muertos en Cristo resucitarán y su cuerpo será totalmente diferente. La palabra del Señor dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y todos los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal también se vista de inmortalidad. Es lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15. Por medio de esta respuesta, el Señor Jesucristo, hermano, atacó los dos extremos de lo que le estaban preguntando. Aunque esta parte de la escritura todavía no se conocía, pues lo que les acabo de nombrar estaba en el Nuevo Testamento y todavía no estaba escrito, hermano. Todavía el apóstol Pablo no era un servidor del Señor. Todavía esta escritura no se conocía. Pero el Señor Jesús sabía, hermano. Él conocía las escrituras. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabe lo que pasa en el cielo, lo que pasa en la tierra. Recordemos, hermano, que el Señor Jesucristo es Dios. Por lo tanto, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. El primero, hermano, el primer punto era creer que la eternidad no existirán cuerpos como lo existe en el día de hoy. Somos considerados materia y la materia no puede coexistir en un plato espiritual, hermano, en un plano espiritual, tal como los griegos muchas veces lo hablaban. Sin embargo, hermano, esto no es así. La eternidad, en la eternidad nosotros seremos resucitados en un cuerpo diferente, hermano, un cuerpo diferente a este. Por otro lado, era pensar que si se resucitaba, nuestro cuerpo iba a tener necesidades de tener, por ejemplo, relaciones conyugales, como lo estaban nombrando los saduceos. Y sin embargo, hermano, cuando nuestros cuerpos resuciten, no tendrán necesidad de nada de esto, hermano. Jesús dice que nuestro nuevo cuerpo será como el de los ángeles, será sexual y por consiguiente, hermano, ya no habrá diferencia entre hombre y mujer. La segunda cosa que Jesús les dijo a estos saduceos, hermano, que no creían en la resurrección, es que el testimonio de la palabra del Señor, en la ley de Moisés está la doctrina y les dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En los libros del Pentateuco, hermano, podemos encontrar estas afirmaciones de que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y que Dios hacía al respecto, hermano, hablaba al respecto de los patriarcas cuando Él decía, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, dice la palabra del Señor, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, como dice Jesús, cuando Dios dice que es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nombrándoselo a los saduceos, hermano, el Señor Jesús estaba hablando en un tiempo presente, que Dios seguía siendo el mismo Dios y que estos seres que ya no están en el plano material todavía seguían viviendo. No dice que fue Dios de ellos, sino que sigue siendo el Dios de ellos. Por lo tanto, hermano, nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque ellos, Abraham,
Isaac y Jacob, también vive, así como todos aquellos que creemos en Él, así como todos aquellos que han muerto en Él. Dios sigue siendo su Dios. Al escuchar estas palabras, hermano, las personas que estaban ahí, dice la Escritura que quedaron atónitas de escuchar la sabiduría y el entendimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Este tipo de admiraciones, hermano, que literalmente hace referencia a un gran asombro, un asombro de golpe que la gente recibió. Así que, lejos de avergonzar a Jesús, fueron los saduceos los que tuvieron que retirarse avergonzados, y nuestro Señor fue enaltecido por nuestro Padre Celestial. La resurrección existe, hermano. El Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él, aunque estuviera muerto, viviría. El apóstol Pablo hace un anuncio, hermano, que todos resucitaremos, hermano, algún día en caso de que ya hayamos muerto o dormido en el Señor Jesús. Algún día resucitaremos, pero seremos transformados, hermano, como aquellos que resucitarán en un cuerpo incorruptible. Es necesario que los que vivan también sean cambiados, sean transformados a un cuerpo incorruptible para estar en la presencia de Dios. Así que, amados hermanos, el Señor Jesús tapa una vez más la boca de estos que le atacaban, haciéndole también otra pregunta acerca del gran mandamiento. En el verso 34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Qué quiere decir esto? Que se hicieron una reunión entre ellos nuevamente. El verso 35 dice: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es importante conocer los mandamientos, es importante conocer las Escrituras. ¿Cómo se resumieron los 10 mandamientos en estas palabras del Señor Jesucristo? En su respuesta, hermano, el Señor Jesús no escogió ninguno de los 10 mandamientos. Fue muy claro y exacto en su respuesta. Estos dos mandamientos se resumían, en realidad, hermano, la totalidad de la ley de Moisés. El primero resumía, hermano, la primera sección de la ley, la primera sección de los mandamientos que hablan acerca de Dios. Los primeros mandamientos, hermano, que fueron establecidos en tablas de piedra, hablan acerca de Dios. Y el segundo mandamiento, hermano, que habla el Señor Jesucristo, ahí resume los últimos mandamientos que hablan acerca del prójimo. Si los fariseos, hermano, hubiesen sido honestos, debían haber reconocido todo lo que hablaba el Señor Jesucristo. Tenían que haber entendido que no podían salvarse a sí mismos por medio de la ley y que necesitaban un Salvador. Y precisamente en aquellos momentos el Señor Jesús, el Salvador, se encontraba casi bajo la sombra de la cruz. Realmente, hermano, al referirse a estos mandamientos en nuestra vida, tendremos que reconocer, hermano, que estamos alejados de la presencia de Dios, que muchas veces nos hemos olvidado de estos 10 mandamientos y de estos dos resumidos, hermano, donde se resume toda la ley. Solamente dos en los cuales tenemos que poner atención y esforzarnos por llevarlos a cabo, hermano. Ahora el Señor Jesús, después de haber sido cuestionado, hermano, por los saduceos, por los escribas y los fariseos, ahora Él cuestiona a estos grupos. Cuando el Señor Jesús les habla en el verso 41 diciéndoles: ¿de quién es hijo el Cristo? Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor,
diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Nadie le podía responder palabra, pues osó alguno desde aquel día preguntarle más. Repitiendo el verso 46, hermano, dice que nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Ya nadie más quiso preguntarle al maestro, nadie podía responder a su pregunta. El Señor Jesús respondió a todas las preguntas que estos hombres les hacían, pero ahora ellos no podían contestarle. No obstante, seguían en su objetivo de acusar al maestro. El Señor Jesús citó, hermano, aquí el Salmo 110, culminando con una pregunta incisiva y que tiene grandes implicaciones. Nuestro Señor dijo que David fue el autor de este salmo, que lo compuso guiado, hermano, por el Espíritu Santo y que lo escribió sobre el Mesías. Repitamos la pregunta. Si David le llama Señor al Mesías, ¿cómo sería posible que fuera su hijo? Es decir, ¿cómo pudo David dirigirse a su hijo como si fuera superior a él? Él pudo hacerlo, hermano, porque así lo era, hermano. En este caso era superior a David. La única respuesta lógica a esta pregunta es que el nacimiento del Señor Jesucristo, Jesús era hijo de David, pero era más grande que David. Un hijo de David no podía ser más eminente que David, a no ser que hubiera un elemento extraordinario introduciendo en la línea de su descendencia un suceso, hermano, sobrenatural que entró en la línea de la descendencia de David. Esto pudo hacer, hermano, que el Mesías, el Hijo de Dios, fuera superior al mismo David. Algo sobrenatural, algo que hace que nos ofrezca una respuesta satisfactoria, que el Señor Jesús entró en la línea de David, como explicó el ángel a la Virgen María, según el Evangelio de Lucas. En el capítulo 1, el ángel habla a la Virgen María, respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. En conclusión, hermano, el Mesías, el Señor Jesucristo, Él era más grande que David, porque Él era el Señor de los cielos, era el Hijo de Dios, y el Señor estaba, hermano, presionando a los fariseos para que se enfrentaran a esta verdad, cuestionándoles, hermano, y que reconocieran al Mesías como hijo de David, como hijo de Dios, pero también como el Señor de David, como lo nombra la Escritura. El rey David le llamaba Señor al Mesías, aunque era parte de su descendencia. En este asunto, hermano, dio por terminado el Señor Jesucristo el enfrentamiento verbal con los líderes religiosos, ya que no volverían a enfrentarse con él, hermano. Habían decidido su muerte y se dispondrían a actuar para conseguir ese propósito. El hecho de que no hubiesen podido responderle constituyó una de las principales pruebas de la deidad del Maestro. Con esto, hermano, terminamos Mateo capítulo 22, entrando a Mateo capítulo 23, hermano, un tema donde Jesús advirtió a la multitud contra los escribas y contra los fariseos. En esta ocasión es el Señor Jesús quien levanta la voz en contra de ellos y en contra quienes, hermano, anunciaba grandes advertencias. Jesús lloró también al ver a Jerusalén, la situación de Jerusalén,
Este capítulo, hermano, marca el final de los enfrentamientos del Señor Jesús y los dirigentes religiosos. El Señor advirtió a las multitudes sobre ellos y luego los denunció en términos donde no se equivocó. Nunca pronunciaron los labios del Señor palabras eh, para una condenación implacable para ellos, pero sí el Señor Jesús lanza una advertencia para los escribas, los fariseos, los saduceos, este grupo, hermano, que estaba con las garras de fuera, queriendo acabar con el maestro. En esta ocasión terminaban los enfrentamientos porque ya ellos estaban pensando, estaban planeando, hermano, la manera de matar a Jesús. Ya no solamente hacerle caer en esta ocasión, querían quitarle la vida al maestro. Continuamos con Mateo capítulo 23 en el siguiente video. Dios les bendiga y es una bendición de parte de Dios reanudar estos estudios por medio de estos videos y damos gracias a Dios por ello y por la vida de cada uno de ustedes. Dios los bendiga, hermanos.